El 7 de febrero de 1984, tú das la cuenta de hace cuántos años fue eso, tuve la primera oportunidad de acompañar a mi papá, estando yo todavía, digamos, dentro de la carrera, pero fue mi primera oportunidad de acompañar a mi papá, en paz descanse, a una reunión de trabajo en la que mi ilusión era poder aportar, y la ilusión de mi papá era que ya su hijo pudiera en realidad participar en el proyecto. Entonces fuimos, me acuerdo, él y yo, al otro lado de la ciudad, en la parte norte, a visitar a unos clientes que fue la familia Frank. Y tenían un terreno en el Club de Golf Bellavista, entonces era para hacerse su casa, su residencia particular. Y me acuerdo muy bien de ese momento, o sea, me acuerdo me acuerdo que tengo marcada la fecha, y yo cada 7 de febrero para mí es mi aniversario de práctica profesional. Me acuerdo que para mí era como una ilusión el poder participar en ese proyecto, y yo le pedí el permiso a mi papá que si me dejara a mí hacer los primeros conceptos de la casa, cosa que él me dejó. Y bueno, pues a la postre acabó siendo una casa diseñada prácticamente por mí, nada más guiado por mi padre. Y bueno, siendo una residencia en un club de golf, pues imagínate, yo me acuerdo que durante la construcción me iba yo, pues más allá de entre semana, que teníamos la junta de obra típica de una vez a la semana, porque así se destilaba antes, pues yo me iba los fines de semana y me metía al campo de golf y fotografiaba por atrás la casa, y me cuidaba de que no me vean para no estar obstruyendo ahí el juego del golf. Y pues fue una gran ilusión para mí ver esa casa crecer, y pues significó muchas cosas, ¿no? O sea, significó entender cómo puedes hacer material lo que yo llamo una de las satisfacciones más padres que te puede dar la vida, que no son, digamos, satisfacciones las más importantes, que no son materiales, pero digamos que quitando las satisfacciones más importantes que no son materiales, entrando en una satisfacción material, quizá una de las más importantes que puedes tener en la vida es poderte hacer tu propio templo de vida, tu propio espacio donde puedas disfrutar con tu familia a tu gusto y como lo imaginaste. Entonces, el haber podido contribuir en eso para alguien, pues fue algo muy, muy, digamos, remunerante emocionalmente, y pues la verdad es que lo recuerdo con mucha emoción, ¿no? Que pues claro, que cambiaría cosas, porque hay cosas que vas diseñando pues hace 30 y tantos años, que diseñaste hace 30 y tantos años, que hoy en día las ves como cosas que a lo mejor no tenías la suficiente madurez o el suficiente conocimiento o la suficiente sensibilidad para resolver ese reto de ese momento, ¿no? Pero la realidad, y contestándote a la realidad, es que pues no puedes cambiar lo que hiciste, y más bien lo que tienes que hacer es aceptar toda tu trayectoria como ha sido, y en todos los sentidos. Siempre pongo un ejemplo de los hijos, ¿no? Pues si tienes hijos, pues tus hijos son lo que son, tú no puedes modificar, no puedes cambiar, no puedes ocultar nada. Nuestros diseños son como nuestros hijos. Ahí están, y están para que todo el mundo los vea, y no puedes modificar nada de lo que hayas hecho. Lo que es una realidad de tu momento en esa etapa de la vida, y si por alguna razón no estás conforme con ello, lo único que puedes hacer es aprovecharlo para el futuro, o de alguna manera tomarlo como un aprendizaje para el futuro. Pero ya está, ya pasó. Entonces, en realidad, pues, si lo tuviera que volver a hacer, ahorita lo haría diferente. Si lo tuviera que volver a hacer en las mismas condiciones como fue hace 30 y tantos años, probablemente lo hubiera hecho igual. Gran amigo de las maquetas, me encantan las maquetas, me hacen soñar las maquetas, tanto en el proceso de diseño como una vez que ya terminaste el diseño y es la maqueta final, me hacen soñar. Me encanta bajarme, ver la maqueta desde el nivel humano, real, terminada, acercarme, echarme para atrás, imaginarme cómo se verá ese espacio ya terminado,
La maqueta es como una herramienta que te permite soñar más claramente, algo que estás de alguna manera previsualizando. Y además en el proceso de diseño, la maqueta te hace más real el predecir qué tanto una sensación espacial va a ser efectiva o no. Y eso me parece que es una gran herramienta, ¿no? Ahora, claro, en el transcurso de mi carrera, pues nos ha tocado la evolución de toda la parte digital, ¿no? Y el que veas tú cómo un render aparece increíblemente con los materiales y los reflejos y ese fotorrealismo espectacular al cual tenemos alcance hoy en día, y el movimiento dentro del espacio virtual, pues sí en alguna manera le compite en cierta forma a las maquetas, y sobre todo en el tiempo, la elaboración y el costo, lo cual lo convierte en otra herramienta que también es muy apetecible, pero las maquetas son las maquetas. Nos quedamos como recuerdo de nuestros proyectos más significativos, una maqueta pequeña que la verdad es nuestro acercamiento más tangible a muchos de nuestros proyectos que están o en otras ciudades o en otros países o lejos en la ciudad, con los cuales no tienes un contacto pues seguido, visual, y entonces esa maqueta es como esa es nuestra remuneración, digamos, de tener presente ese proyecto cercano a nosotros, y lo hacemos por medio de maquetas monocromáticas que coleccionamos de alguna manera en el despacho. Claro, y una de las cosas que sí me arrepiento es de no tener una documentación fotográfica de todas mis maquetas que he hecho al paso de toda nuestra carrera profesional y de mi carrera de estudiante, porque sí me acuerdo haber tenido unas maquetas pues, muy padres, que quizás algunas hoy en día yo diría, bueno, esta no es mi onda para nada hoy en día, pero sí recuerdo unos diseños que hice yo que como que con el paso de los años regreso a esa misma apreciación del diseño como la tuve en algún momento en la carrera. O sea, y con eso te pongo un ejemplo, porque a mí me tocó estudiar pues con una influencia para mí muy desafortunada, que fue la del posmodernismo. Entonces, yo empecé el primer año de mi carrera y estudiábamos a Barragán, estudiábamos a Mies van der Rohe, estudiábamos a los racionalistas, y de repente empezó el posmodernismo y pareciera que el que no diseñara en la carrera, hacia mediados de mi carrera, ya diseños posmodernistas, no estaba entendiendo lo que pasaba en el mundo. Y yo no entiendo cómo esa aberración o esa influencia de tanta aberración del posmodernismo afectó tanto a tanta gente. Y pues sí me llegó a afectar inclusive en edificios profesionalmente, a mis primeros diseños de construcción real. Pero y es algo que hoy en día pues veo con paso en retrospectiva y digo, no, eso sí, si lo pudiera esconder, sí lo escondería. Que no sé por qué la documentación me retomó al posmodernismo, pero sí es una recomendación que le quiero hacer a la gente que esté escuchando esto, sobre todo a los arquitectos jóvenes o estudiantes. Documenten todo, y sobre todo ahora que es tan fácil, que lo documentas gratis, ¿no? Prácticamente. Porque yo me acuerdo que antes pues el tomar una foto era un rollo ya sea de 24 o de 36 fotos o transparencias, y pues era carísimo, o sea, tomar la foto, ir a revelarla, guardarla, y pues se quedaban unos papeles que pues eran difíciles de preservar con el paso del tiempo, y que no sabes pues necesariamente si los guardaste o no los guardaste, dónde quedaron. Entonces hoy en día pues aprovechen todo lo digital, porque la verdad es que es muy importante documentar todo el recorrido, porque ese recorrido te puede ayudar a abrirte mucho camino más adelante. Yo soy más nocturnón, digamos, sí, yo soy más hacia la noche, y sobre todo en mis épocas de estudiante. Lo que pasaba es que siempre había la regla del 200%. O sea, sí, yo me pasaba, pero así era una regla súper exacta. Que no sé cómo funciona hoy en día para los que estudian arquitectura con herramienta digital, pero para los que lo hicimos predigital, para mí es una regla que así le apodé yo, ¿no? La regla del 200%. ¿Qué era esa regla? Que yo estimaba que, así decía, bueno, tengo entrega
el pasado mañana, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿cuánto me va a llevar? No, pues me va a llevar efectivo unas 14 horas, o sea, de trabajo efectivo. Así, pero diciendo tantas horas de los cortes, tantas de las fachadas, tantas de colorear, tantas de no sé qué, la maqueta, no sé qué. Bueno, perfectamente le atinaba yo a las 28 horas. O sea, era el 200% del tiempo que yo pensaba originalmente. Entonces eso me llevaba, pues, que no me salvaba yo de las desveladas, pero fuertes. Y pues era como rutinario, como que unas 5 o 6 o más veces al semestre que no dormías toda la noche. Y me acuerdo una vez en la carrera, que no dormí 2 noches seguidas. O sea, que me acuerdo que al otro día terminando dormí 16 horas seguidas. Pero yo no lo podía entender. O sea, de veras es una situación que tus ojos como que ya no entienden lo que está pasando. Así me recuerdo de eso, pero digamos, ya el no dormir una noche era como que, te digo, era como de entre 5 y 7 veces al semestre, era como común. Entonces yo sí era más nocturnón y pues te tocaba, o sea, escuchar el himno, o sea, prendías el radio, ¿no? Y pues ahí empezabas desde la tarde y no sé qué, y por ahí de las 12 de la noche oías el himno, y luego a las 6 de la mañana lo oías otra vez, y así ya te estabas dando cuenta que, bueno, ya se fueron 6 horas, ¿no? El dibujo para mí es mira, yo acepto que yo no soy digitalmente un dotado, para nada, en términos de dibujo arquitectónico. O sea, a mí me tocó estudiar la carrera sin dibujo en computadora, y Jorge, por ejemplo, al contrario, ya le tocó el proceso. Entonces, la diferencia entre el proceso creativo de Jorge y mi proceso creativo son sustanciales. Jorge desarrolla todo partiendo desde la computadora y yo parto desde algo manual. O sea, yo necesito dibujar. Me baso en la computadora en sí imprimir, o sea, dibujar ciertas cosas en un programa para imprimirlas, pero el seguimiento o el afine lo voy dando, digamos, con un lápiz o con una pluma. O sea, un plumil o algo sobre lo que esté dibujando. Y esa diferencia entre Jorge y yo existe. O sea, Jorge es súper digital y yo soy, aunque Jorge dibuja espectacularmente a mano también, mucho mejor que yo, y tiene el don de dibujar al revés. O sea, Jorge te dibuja, tú estás sentado enfrente de ti y te hace una perspectiva, un apunte perspectivo, un isométrico, y te lo hace viéndote a ti y lo dibuja al revés para que tú lo estés viendo, digamos, desde tu lado correctamente. Tiene esa super habilidad. Pero con todo y todo, Jorge es mucho más digital en su proceso de diseño y yo soy más manual. Entonces, sin duda, un lápiz. Ahora, otra cosa que me fascina, yo soy amante de la fotografía. Entonces, para mí, un tema ya post-arquitectura es, y a lo mejor por eso soy tan enfático en documentar todo con fotografías, es mi pasión por el registro fotográfico, por el buen registro fotográfico de una obra, que generalmente yo me aboco a ello y lo hago personalmente. O sea, yo sí aprendí fotografía por mi cuenta. De hecho, pues sí me considero un fotógrafo con cierto avance, cierto nivel. No me considero un amateur, sino más bien un fotógrafo como profesional también, que no ejerce en ese sentido, pero la parte, digamos, fotográfica me apasiona de la arquitectura. Y la fotografía me apasiona en general, pero la aplicación del instrumento, de la cámara, a traer una imagen, poder verlo enfrente de ti tan rápido, es fascinante. Sobre todo comparado con la arquitectura, porque la arquitectura es un arte, un oficio, una profesión en el cual no existe la gratificación instantánea. O sea, todo toma tiempo. O sea, tenemos un proceso creativo que está muy afectado por interacciones con el cliente, por interacciones con los señores del dinero, por interacciones con los especialistas de las ingenierías, por interacciones con las autoridades, con aprobaciones, en fin, y luego con todo el proceso de obra. Y la fotografía es una gratificación instantánea, entonces tener una combinación de las dos me gusta mucho. Uno de los aspectos que caracterizan el estilo de alguien es
los vanos versus los macizos. Y pues los vanos, como te dije, pues sí, en algunos casos son aperturas a espacios con una recesión interior. La mayoría de estos casos, esos vanos están marcados por las ventanas, y las ventanas están delimitadas por los cristales. Entonces, pues imagínate qué tanta importancia puede tener el cristal, que es digamos, en el entorno exterior del edificio, o predominantemente exterior, pues es una de las dos principales condiciones que definen arquitectónicamente a la envolvente, ¿no? Como vano o como macizo. En este caso, pues como vano. Entonces, pues el cristal es primordial. Nosotros somos amantes del cristal. Es más, digo, si tú te pones a ver en nuestra trayectoria, yo creo que el cristal, viéndolo en retrospectiva, ha sido un protagonista muy importante en nuestra arquitectura. El cristal, sobre todo el cristal transparente, ha sido un elemento con el cual hemos tratado de dar a nuestra arquitectura apertura, integración al exterior, una conexión entre el interior y el exterior. Le hemos dado un modernismo, porque nosotros creo que sí somos unos arquitectos representativos de una modernidad internacional, pero con un toque muy local mexicano, ¿no? Que sí somos, digamos, parte de una escuela internacional de modernidad, de la cual el vidrio es uno de los ingredientes más característicos y principales. Sin embargo, siento que lo hemos sabido aprovechar o expresar junto con una combinación de materiales que la convierten en una expresión muy, muy local, que ves principalmente en México. Y pienso que mucha de esa expresión la está siendo hecha por arquitectos jóvenes en México, y que son ejemplos grandes a seguir en todo el mundo. Honestamente, así lo creo. Entonces, para mí el vidrio pues, es un elemento principal. Tan es así que otro detalle es que es tan principal que en algunas ocasiones lo hemos usado simplemente como pantallas en los edificios. Lo hemos usado en estos espacios, por ejemplo, para proteger las terrazas. Pues es un elemento que resalta la imagen del edificio, es un elemento que contribuye a esa indiferencia entre lo que es interior y es exterior. Tenemos aplicaciones de pantallas de cristal, tanto para controlar ciertos espacios o semi-controlar ciertos espacios, así como paños en los que de repente simplemente sacamos cristales volados para hacer como una indiferenciación entre lo que es interior y exterior, para jugar con una intención en la que no se lee claramente dónde empieza y dónde termina la parte interna o la parte externa del edificio. Y eso es una cuestión que nos gusta, que nos fascina esa difícil diferenciación de estas dos condiciones. Espero que esto les sirva mucho, sobre todo a gente más joven, que puedan tener y aplicar desde más temprana edad un conocimiento que luego muchas veces solo el paso del tiempo te lo da y la madurez, pero que mientras más escuches de gente que lo han vivido, puedes madurar más rápido, y eso no puede traer más que cosas buenas, creo yo.